La escritura del diablo. Para muchos, la brujería en la actualidad es poco más que una antigua superstición. Para muchos otros, involucra el manejo de fuerzas tenues imperceptibles que pueden mover los hilos del destino. Sin embargo, siempre que lo hace ocurre de manera más o menos sutil. En el medievo las cosas no eran así. Se creía que conjurando los hechizos adecuados cualquier persona podría, por ejemplo, adquirir poder sobre una serie de demonios, los cuales, por supuesto, hacían presencia en el mundo físico. Que la invisibilidad o la inmortalidad estaban solo a unos pasos de distancia. En el principio, ni siquiera se pensaba que todo esto implicase la condena eterna. Pero con el paso del tiempo se fue creando esta noción. La brujería no era para nada sutil. Por esta razón, no es de sorprenderse cuando se lee una leyenda relativa a un monje que habría escrito un libro poseído por el demonio, expresando la lengua prístina, enseñada a Adán y Eva, o quizás un idioma desconocido proveniente del infierno. La escritura del diablo. El relato aparece en una obra llamada Introductio in Chaladaicam Linguam Syriacam, atque Armenicam et decem alias linguas, Characterum differentierum alphabeta circiter, quadraginta et eurum dem invisem conformatio. En ella se narra la historia de un joven sacerdote llamado Ludovico Spoletano, quien habría sido poseído por el diablo y terminado con un extraño manuscrito imposible de comprender. Las letras mismas recordaban a un antiguo idioma amárico, el cual se creía se había hablado en el Edén. La dramática historia de tintes sobrenaturales popularizó el escrito en este periodo. Los escritos crípticos arcanos incendiaron la curiosidad de las masas y pronto miles de turistas comenzaron a llegar a la Universidad de Queens, donde se encontraba la copia más conocida del escrito. De acuerdo con la leyenda, el escrito sería producto de una pregunta que Ludovico realizó al demonio. Este cumplió su parte del trato y respondió la pregunta, pero lo hizo de manera que nadie nunca pudiese conocer la respuesta. Un clásico de la ironía que caracteriza los pactos demoníacos. Quienes no creen que lo que hay en este papel sea efectivamente un escrito del mismo Lucifer consideran que se trata de un texto criptografiado, es decir, oculto tras el velo de un sistema matemático. La criptografía, sin embargo, puede ser descifrada si se conoce cierta información sobre la misma. El problema es que no sabemos nada del manuscrito del diablo y por esta razón, pese a que han pasado más de 500 años, nadie ha sido capaz de descifrarlo. Para algunos, esto significa que o bien se trata de un manuscrito sin sentido alguno, o bien quien lo realizó tenía muy buenos conocimientos de criptografía. Para otros, es la prueba reina de que se trata en verdad de la escritura del diablo. Yo soy el documentalista y esto fue la escritura del diablo. Saludos especiales para Hugo Alejandro Pérez, Elvis Nina, Graciani Dugarri, Víctor García, Cris Cobeña, Jeffer Domínguez, Raquel Castro Hernández, David Snake, Omar Osorio, Nahiara Chamorro Music, 2000 Potter, Lorenzo Martínez, Andrómeda Valencia, Charlie Núñez, Omar Vargas, Juan C. Cam Arg, Tiago Nielsen, José Ramos, Mr. Sploderman, Pedro S.T., Juan López Soto, Jonathan Cobos, Juan Manuel Monge, Roberto Hernández, Atila Betancourt y Edgardo Acevedo.